Comenzamos el informativo en esta mañana sobre también esta operación que se dio en España, un duro golpe al cártel de Jalisco Nueva Generación, que está vinculada a los Lobos, es decir, otro golpe fuerte que se le da a este grupo de delincuencia organizada que opera en nuestro país, además de la detención de Pipo. También, ¿cuáles serán las repercusiones que se sentirán en nuestro país? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, este es un golpe más y es un éxito no solamente del gobierno ecuatoriano, sino es un éxito de la cooperación internacional y es un éxito del derecho internacional. ¿Por qué? Porque estos operativos no podrían darse, no podrían ocurrir si no tenemos primero la ley que cobija este tipo de operativos, segundo, la cooperación internacional de nuestros gobiernos, de Policía Nacional, de los departamentos de inteligencia, de la Interpol, y tercero, si no tenemos todos el mismo objetivo, un objetivo común que es destruir, desarticular y definitivamente lograr romper y fraccionar estos grupos que ahora operan a nivel internacional. La influencia de Jalisco Nueva Generación en Ecuador es conocida ya desde hace varios años y este es un golpe no solamente duro en contra de este grupo criminal, sino también de todos los tentáculos que operan en Europa y en Ecuador. Vamos a ver una nota en estos momentos donde la policía española desmanteló una oficina también de este cártel mexicano, como les mencionaba, Jalisco Nueva Generación, vinculada a la organización criminal de los Lobos. La red narcotraficante tenía negocios con el narco ecuatoriano alias Pipo, quien ya fue capturado hace muy poco en España. Veamos. El desmantelamiento en Madrid de la oficina del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, usado para introducir grandes cargamentos de droga, ocurrió horas después de la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, considerado por Ecuador como el narcotraficante más peligroso de la región. La operación dejó 20 detenidos. Alias Pipo está acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y fingió su muerte para manejar sus operaciones desde Europa. La estructura mantenía vínculos directos con los Lobos. En Ecuador, alias Pipo sería el responsable de los atentados con coches bomba reportados en Quito y Guayaquil y de más de 400 muertes violentas. Según el jurista Eric Arias Varela, de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena máxima de 40 años de privación de libertad, considerando los agravantes. En el Ecuador, la acumulación de penas no puede superar los 40 años de pena privativa de libertad. Entonces, todo dependerá de cómo se encuentren formulados los diferentes casos por los cuales a él se le estaría imputando. La sanción más severa en este caso sería por delitos contra la vida, quedando en segundo plano eventos como terrorismo, narcotráfico y minería ilegal. Los delitos contra la vida tienen una mayor relevancia jurídica y evidentemente por eso tienen también una sanción, una pena de mucha más connotación y una pena más alta. Actualmente la Fiscalía abrió una investigación previa por fraude procesal por haber fingido su muerte, un delito menor. Va de 1 a 3 años y con las agravantes aumentará un poco más. Al momento se espera que el gobierno español extradite a uno de los narcos más buscados de la región, Ecuador, para la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo. España cooperó directamente con la policía ecuatoriana. Generalmente cuando el gobierno de los Estados Unidos solicita, y ahora que ya no hay la prohibición de la extradición de ciudadanos ecuatorianos, por lo general lo que se trata es de cumplir con ese convenio bilateral con el país cooperante. Según las autoridades españolas, la droga era introducida desde Sudamérica. Iván Casamen, Noticias 7. Francisco, uno de los más temerarios que operaban en nuestro país y con tentáculos en el exterior, alias Pipo, 400 muertes y una serie de otros delitos. Ya está detenido en España, tiene prisión preventiva, alias Pipo. Se espera que se dé el proceso para que llegue a nuestro país. ¿Qué podría pasar? Las penas acá no son, como escuchábamos, tal vez en la medida de lo que se necesita para un criminal de esta envergadura. ¿La extradición a Estados Unidos sería lo correcto? Existe primero una decisión política que tiene que ser tomada tanto por el gobierno ecuatoriano como por el gobierno estadounidense y es cuál de los dos gobiernos va a tener la prioridad para lograr la extradición. Ecuador ya arrancó con su proceso. Tenemos ahora un periodo de 40 días en los cuales el gobierno ecuatoriano y el gobierno estadounidense van a aportar pruebas, van a suministrar todos los elementos necesarios para que se pueda configurar el proceso de extradición. Tiene que ser una decisión coordinada, creo yo, con el gobierno estadounidense para saber a cuál de los dos países
puede ser extraditado con mejores condiciones, digámoslo así, para su juzgamiento. Evidentemente, Estados Unidos lo persigue también por delitos de narcotráfico, también por delitos en contra de la vida, y podría también ocurrir que el gobierno estadounidense inicie también desde su parte un proceso de extradición. No nos olvidemos que también Ecuador tiene una figura de reextradición, es decir, asumamos que por un minuto solamente el gobierno ecuatoriano es el encargado de iniciar el proceso de extradición y efectivamente se lo extradita al Ecuador. Ecuador, una vez que se encuentra aquí, puede activar un proceso de reextradición y mandarlo a Estados Unidos a cumplir una pena y un proceso judicial en los Estados Unidos. Bueno, y ahora entender cómo afecta la vinculación de estos grupos criminales ecuatorianos con los lobos, también con organizaciones internacionales. Estamos viendo poco a poco, Francisco, que esto va creciendo, se va tejiendo, va llegando a otras fronteras, el trabajo de estos grupos de delincuencia organizada acá en nuestro país. Y ahí viene la importancia del derecho internacional, cómo el derecho internacional regula las cooperaciones que tenemos que tener entre los estados. El derecho internacional no está al momento en un plano en el que se le permita una cooperación más eficaz, más rápida entre los gobiernos, pero tenemos varios tratados internacionales, lucha contra el trato de personas, contra el trato de estupefacientes, contra la venta ilegal de la minería y demás. Entonces, el derecho internacional todavía está un poquito en deuda y necesitamos nuevos acuerdos que nos permitan una actividad más rápida porque es la velocidad a la que trabajan estos grupos. Los tentáculos, como decimos, de los grupos de narcotráfico, especialmente mexicanos, en Latinoamérica y ahora mismo con la prueba que se nos acaba de dar en Europa, son amplios. Entonces sí requerimos una actividad mucho más prolija de los gobiernos que con los pocos elementos que tenemos a nivel jurídico puedan actuar de manera eficiente y eficaz, no solamente para dar estos golpes, sino también para activar nuevos mecanismos que permitan y eviten los procesos de exportación, de producción y de consumo de narcotráfico. Entender lo que ha pasado con los ecuatorianos que dijeron no a la presencia de bases extranjeras en nuestro país. Tenemos algunos acuerdos internacionales. ¿Qué más se necesitaría en estos momentos para continuar con este trabajo internacional de captura a todos estos grupos transnacionales del crimen? Bueno, el pueblo se ha pronunciado, ha dicho que no quiere bases extranjeras. La pregunta es, ¿con qué vamos a reemplazar esa ausencia de bases extranjeras? ¿Qué tipo de cooperación internacional vamos a requerir? Porque nuestro presupuesto no alcanza para tener inteligencia, para tener equipos, para tener vigilancia aérea, por ejemplo, en las zonas marítimas, que son las más peligrosas y por donde circula la mayor parte de los estupefacientes. Está bien, no vamos a tener las bases, esa ha sido la decisión soberana, pero bueno, ¿cómo vamos a reemplazar esa cooperación internacional? Esa era la siguiente pregunta que se debió haber planteado, es decir, ahora, ¿cómo vamos a poder controlar a estos grupos delincuenciales? Hay un clamor popular de lucha en contra de la violencia, pero también se le tiene que dar al gobierno y las herramientas para que puedan hacerlo. Efectivamente, la cooperación internacional está ahí. Hemos visto que durante este último año el gobierno se ha reunido con una serie de representantes del gobierno estadounidense, precisamente para buscar financiamiento, para entregar recursos, para entregar inteligencia. Pero bueno, a veces este asunto de las bases pudo haber sido un buen aliado del gobierno ecuatoriano para luchar precisamente en contra de estos grupos y tenemos que ver cómo reemplazar. Evidentemente las bases no son la única solución, pero sí son parte tecnológica, parte económica, parte financiera para luchar en contra de estos grupos organizados. Había intención de bases en la zona fronteriza por parte de Brasil, por ejemplo. Tenemos cooperación con Italia, que tiene una amplia experiencia también en la lucha contra las mafias. ¿Qué más se necesitaría o con quién más deberíamos cerrar esas alianzas para continuar con esta lucha contra el crimen organizado? Lo primero es encontrar alianzas con el país que hoy en día tiene la mayor parte de grupos criminales y es México, ¿no? Lamentablemente las relaciones con México están fracturadas al día de hoy. Y esas son las relaciones que deberían de a poco intentar recuperarse, porque evidentemente si estos grupos operan como el Jalisco Nueva Generación y demás, operan principalmente desde México, sí existe una necesidad de comunicación, de transferencia de información, de transferencia de inteligencia con este tipo de países. Las extradiciones nos sirven y son elementos ejemplizadores, diría yo, para saber que se les va a perseguir, se les va a sancionar a este tipo de delincuentes,
pero ¿cómo prevenimos? Esa es la siguiente etapa. Y la prevención pasa por la cooperación internacional y tenemos que intentar reabrir los caminos hacia nuestros vecinos como Colombia, hacia nuestros vecinos, bueno, no geográficamente, pero sí de la región. Ahora vemos que hay ciertos movimientos en que Argentina, Chile, Bolivia están yéndose hacia gobiernos un poco más de derecha que tienden a ser un poco más duros con estos grupos criminales. ¿Por qué no buscar también alianzas ahí? Sabemos que la mayor parte de cocaína se está produciendo, sabemos que en Colombia, pero también se produce en Bolivia y hay una parte pequeña también en Perú. ¿Por qué no reactivar estas buenas relaciones internacionales con ellos para prevenir que precisamente estas producciones ingresen al Ecuador, cortar esas rutas, atacar esas rutas con inteligencia, con el ejército, con policía, de tal manera que Ecuador deje de ser un centro de exportación de estupefacientes? Y estas rutas que han sido utilizadas frecuentemente en los últimos tiempos por estos bombardeos también en el Caribe que ha dado los Estados Unidos, esto también ha acrecentado, ha aumentado también el crimen en nuestro país, en toda la región, en toda la zona. ¿Podríamos entenderlo de esa manera, Francisco? Desde luego, y a eso se debe la cercanía del gobierno estadounidense con Ecuador. ¿Qué es lo que sucede en resumen? Cuando el gobierno de Estados Unidos bloquea marítimamente la salida de estupefacientes a través del canal venezolano, pues tienen que buscar el siguiente canal, y el siguiente canal ha sido el canal ecuatoriano. Por eso es la cooperación internacional con Estados Unidos tan importante, precisamente para evitar que ahora Ecuador se convierta en el nuevo exportador de estupefacientes. La idea es, yo creo que la cooperación internacional no solamente con el gobierno de Estados Unidos es fundamental. Se mencionaba toda la Unión Europea, parte de los que tienen más experiencia como los italianos, pero el siguiente paso es saber no solamente cómo vamos a controlar y evitar la salida de estupefacientes con esta ruta, sino qué tipos de acuerdos de cooperación a nivel de inteligencia, a nivel de prevención, a nivel de control interno de estas rutas tiene que aplicar Ecuador. Y para eso la cooperación internacional es fundamental. Tenemos que seguir aliándonos con gobiernos como el de Estados Unidos, tenemos que buscar nuevas alianzas con gobiernos como el peruano, como el gobierno colombiano, que sabemos las dificultades que tenemos, y también buscar cómo intentamos controlar eso a nivel de aduanas. Y ahí viene un reto que tiene fundamental el gobierno ahora. ¿Qué hacer con las aduanas? Porque sabemos que en las aduanas es en donde más problemas tienen el tema de narcotráfico. Buscar tal vez una asociación público-privada con algún tipo de gran gerente y administrador extranjero para las aduanas ecuatorianas, con la asesoría del gobierno estadounidense, con la supervisión del gobierno estadounidense, y controlar aduanas desde ese punto de vista podría ser un factor decisivo para luchar contra el narcotráfico también. Bien, ahora entendamos un poco más la importancia y la relevancia de la captura de Pipo. ¿Cuáles serían las repercusiones también para todo el negocio y en nuestro país también para la seguridad? Bueno, sabemos que Pipo lo que hizo es extender el negocio fuera de las fronteras del Ecuador. Sabemos que sus transformaciones físicas, cirugías y demás tenían un propósito. No que deje de delinquir, no escapar de su realidad, sino más bien extender estas operaciones hacia Europa. Y hacia Medio Oriente también, Emiratos Árabes, Dubái, donde él también residía y se movía mucho, pero también tenía una base ahí. Sí, ya no es un tema del continente americano, por así decirlo. Ya no es ni siquiera un tema de América y de Europa, sino también empiezan a extenderse hacia otros sectores, empieza a extenderse hacia la parte de Asia Menor, hacia la parte incluso superior del África, y sabemos que estas redes han logrado llegar y han logrado permear incluso los sistemas de seguridad tan complejos que tienen en Europa para poder pasarse por otras personas y poder ingresar a través de un pasaporte falso venezolano y tener una visa Schengen que le permita pues, vivir libre y tranquilamente en Europa. Esto es un ejemplo de que incluso la tecnología puede fallar, incluso la inteligencia artificial que seguramente se utiliza para la detección de rostros puede fallar, y el siguiente paso es hacer un análisis de qué es lo que ha sucedido en las cárceles ecuatorianas. Si evidentemente quienes dicen haber fallecido lo han hecho, porque esa es la estrategia, ¿no? La misma la utilizó en su momento Norero y demás, es decir, pretender o fingir su muerte
para escapar la justicia y la persecución. Necesitamos activar también los acuerdos internacionales con la zona del África Menor, porque hacia allá también se están dando cierto tipo de operaciones. Y hacia allá realmente Ecuador no ha trabajado mucho. No tenemos convenios de cooperación en ese sector del mundo, Francisco, o no en la medida que necesitamos. No existen en la medida en que necesitamos, no existe intercambio de inteligencia en la medida que necesitamos, no existe un intercambio ni siquiera más elemental de convenios internacionales de los que seamos parte. Entonces es el reto que tiene ahora Cancillería. Firmar nuevos tipos de acuerdos, asegurarnos que los convenios de extradición, de los convenios de inteligencia están al día y que podamos cooperar de manera eficiente. Para finalizar, Francisco, la idea de que Donald Trump pueda sentarse a dialogar con Maduro, ¿qué perspectivas puede dar para la región? ¿Qué cambios se pueden producir de darse esa reunión? Todo indica que el presidente Trump ha tomado la decisión de atacar militarmente a Venezuela. Lo ha informado abiertamente el presidente Trump, lo ha informado el presidente Trump ante su Asamblea Nacional. Esto es cuestión de días. La idea, entendemos nosotros, ha sido una especie de operación que le permita encasillar o encerrar a Maduro para que él tome la decisión voluntaria de salir de Venezuela. ¿Qué es lo último que se baraja? Lo último que se baraja es una salida medianamente digna hacia Turquía. Entonces se preguntarán, ¿por qué Turquía? Porque Turquía es en donde él tiene, o se sospecha que tiene la mayor parte de sus capitales. Entonces esa podría ser una de las salidas. ¿Por qué no a ningún país centroamericano que se hablaba inicialmente o a Colombia y demás? Porque evidentemente el riesgo de fuga sigue siendo alto y además se vería mal que se le permita tener una vida, digámoslo así, de lujos y de placeres cuando este ha sido uno de los principales delincuentes que ha hecho tanto daño al hermano pueblo venezolano e indirectamente también a Latinoamérica. Es posible que Trump, por eso ha movido tantas flotas militares. La operación diaria tiene un costo para Estados Unidos de $10 millones. Tener sus navíos, tener sus operativos, tener sus militares, sus Navy SEALs, tiene un costo de $10 millones diarios. Y llevan varios meses, ¿no? Y ya llevan varios meses. En algún momento buscarán también recuperar esos valores, pero al día de hoy la idea es la salida inmediata del señor Maduro y de sus ¿Crees que se dé esa conversación o sea más por la vía militar? No, en este punto nosotros, de lo que se conoce internacionalmente, Maduro ha hecho ya varias propuestas para poder salir de Venezuela, propuestas que no han sido aceptadas, porque evidentemente estas propuestas implican la salida de Maduro, pero ¿quién se queda en el poder? Quien se quedaba en el poder ha buscado que sea Daisy Rodríguez o el hermano de Daisy Rodríguez, es decir, gente todavía asociada con el gobierno de Maduro, y es ahí en donde entra el no negociable de parte del gobierno de Estados Unidos. La salida tiene que darse, tiene que haber una transición ordenada hacia el legítimo presidente. Existe un legítimo presidente elegido por el pueblo venezolano que debería quedarse y quien debería culminar su mandato. El punto es, ese es un no negociable, así lo ha hecho conocer el gobierno del presidente Trump. La salida tiene que ser inmediata. Estoy seguro que no pasará el fin de año que van a haber acciones militares de parte del gobierno de Estados Unidos. Y también acciones para recibir a alias Pipo en nuestro país, Francisco. ¿En cuánto tiempo lo podremos tener acá? Muy bien, esa es una buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tomar otros ejemplos para tener más o menos las ideas. En el caso del comandante Willy, el proceso de extradición de parte de España hacia Ecuador ha tomado un poquito más de un año y todavía, entiendo, no se encuentra en Ecuador. Recién en julio del año pasado se dio ya la orden de extradición luego de un proceso que inició en octubre del año antepasado. Entonces, más o menos puede demorarse un año yendo por un camino correcto. Hay casos, por ejemplo, en los que otros narcotraficantes conocidos han sido extraditados a Estados Unidos en apenas 5 meses. Bueno, el caso de Fito también, que salió de nuestro país, también fue bastante rápido. Fue bastante rápido, pero en este caso el gobierno, el sistema de extradición español es un poquito más largo porque tiene que ir ante un proceso primero administrativo que demora 40 días. Ahora Ecuador tiene 40 días para entregar información, luego otros 40 días más para que el gobierno haga un análisis interno sobre si procede y luego arranca formalmente un proceso judicial ante la Audiencia Nacional, que es un tribunal especializado en estos temas. Esto puede demorar 3 meses si es que alias Pipo acepta la extradición
Y si no acepta la extradición, se pueden plantear recursos y demás, y esto puede demorar hasta un año entero más. Entonces, o sea, tiene que aceptar la extradición para regresar a Ecuador en este tiempo que estás planteando y luego empezar otro proceso si es que Estados Unidos lo requiere para que vaya a su país. Correcto, correcto. Es decir, más o menos esperemos unos 5 meses, si es que todo camina rápidamente, para que él pueda venir al Ecuador. Si es que hay trabas y demás, y hay objeciones, apelaciones, proceso judicial trabado, podría demorar fácilmente 1 año o hasta 2 años. Hay casos registrados en los que, por ejemplo, cuando Hugo Carvajal fue extraditado, Hugo Carvajal, quien fue uno de las personas de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, fue extraditado a Estados Unidos, ese proceso demoró más de 2 años, porque se pueden plantear recursos y demás. Yo esperaría que un proceso normal demore más o menos lo que ha sucedido con el caso del excomandante o el comandante o alias comandante Willy, y esto más o menos ha demorado 1 año, 1 año y medio. Más o menos por ahí deberíamos pensar que él debería estar ingresando al Ecuador. Perfecto, Francisco. Gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias 7. Muy buenos días. Buenos días.